Soy el pastor Juan José Gil. Otra de las grandes cuestiones acerca del tiempo del fin y de Apocalipsis es ¿qué vamos a hacer ante o frente a la imagen de la bestia? ¿De dónde aparece esta imagen? Bueno, pues lo encontramos en Apocalipsis 13, cuando se nos dice que la segunda bestia que aparece en el capítulo va a engañar a las naciones para que le hagan imagen a la bestia. Imagen dice a la primera bestia, es decir, al gobierno mundial del anticristo. ¿Y qué nos dice a continuación? Que esta imagen que se va a construir, finalmente se le va a dar capacidad o aliento, como nos dice el texto griego, aliento para poder hablar, poderse comunicar con la gente, porque va a tener mucho que decir. Y entre otras cosas, ordenará matar a todo el que no la adore. Estamos hablando de algo totalmente desconocido en la antigüedad, pero que en nuestros días parece adquirir pues un cumplimiento que casi asusta, bastante exacto. ¿Saben? La mayoría de los, diríamos, estudiosos actuales de las profecías, especialmente de la escatología del tiempo del fin, nos están hablando de la inteligencia artificial como esa posible imagen de la bestia. ¿Cómo es que la inteligencia artificial, que es algo así como un programa de recopilación de datos, que los elabora, que los prepara para poder dar respuestas a cualquiera de las preguntas que se le puedan hacer siempre y cuando disponga de esos datos? Por supuesto, los datos están creciendo de forma progresiva y continua, ya que todo el conocimiento se está poniendo a disposición de ese programa, de manera que tenga respuestas prácticamente para todo. Es más, que se vea como la respuesta en mayúscula a todos los interrogantes, hasta el punto que muchos están asustados, considerando que sus mismos trabajos puedan ser algo así como anulados por esa inteligencia artificial. Es decir, que en vez de seres humanos al frente de esas responsabilidades, haya inteligencia artificial, que sea la que guíe, la que informe, la que presente las ideas, las sugerencias y demás para llevar a cabo una labor. Bueno, esto es una realidad actual, es decir, no estamos hablando ya de algo futurista, de ciencia ficción y demás. Ya lo estamos utilizando, ya se está utilizando. Y se supone que todo apunte hacia esa imagen de la bestia, es decir, algo suficientemente poderoso, suficientemente equipado, programado, preparado para representar al sistema de la bestia, al gobierno mundial de la bestia. Bien, quería hacer una pequeña observación más. Ahora, cuando miremos el libro de Daniel, vamos a ir al capítulo 3, porque fíjate en esto. Daniel no solamente va a recibir revelaciones directas acerca de cuál sería el tiempo del fin, qué ocurriría en ese tiempo del fin, cuál sería el gobierno de la bestia, qué haría la bestia y qué pasaría también con el pueblo de Dios, los creyentes, en esa etapa final de la historia. Toda esa tremenda información la leemos y debemos de estudiarla en el profeta Daniel. Por supuesto, no es el único libro, pero sí es el más específico, sí es el más rico en información de todos los demás que nos hablan sobre el final de los tiempos.
Por eso el profeta Daniel debe de tenerse abierto juntamente con Apocalipsis, es decir, debemos considerarlos juntos porque se enriquecen mutuamente y entre ambos podemos tener una perspectiva bastante clara, aunque muy simbólica, del final de los tiempos. Ahora, fijaros lo que va a ocurrir en el capítulo 3 del profeta Daniel. Daniel no solamente recibe revelaciones directas, sino que vive experiencias que él va a narrar en su libro y que le conectan de una forma muy ilustrativa con los tiempos finales. Y uno de ellos es el capítulo 3. ¿Qué ocurre en el capítulo 3? Encontramos con que el emperador, rey Nabucodonosor, va a erigir una estatua, así empieza el capítulo, una estatua de oro. Esa estatua de oro representa a las riquezas. Es algo así como el símbolo de toda la riqueza acumulada por Babilonia, que era una cultura y una civilización inmensamente rica. Tanto es así que luego en Apocalipsis vamos a encontrar que todas esas riquezas están acumuladas en lo que se llama, en el capítulo 17 y 18, Babilonia o Babilonia la Grande, la que enriquece, la que va a facilitar la mercadería, todas las transacciones financieras, la economía mundial. Eso está representado por Babilonia. Bueno, pues aquí lo que nos dice es que el rey Nabucodonosor va a erigir esa estatua de oro para que todo el mundo la adore. Esa estatua de oro, además, comienza también así en el versículo 1 del capítulo 3, repito, nos dice que tiene 60 codos de altura y 6 de anchura. Y ahí vemos algo que nos despierta sospechas. 66. Este número que representa al hombre, no solo representa al hombre, sino representa al acercamiento del ser humano a conseguir un sistema perfecto. Así como el 6 se aproxima al 7, que representa al reino de Dios, representa a Dios, representa la obra de Dios. Bueno, entonces ahí tenemos estos números, 66. La altura y la anchura están relacionadas con el número 6. ¿Y qué va a ocurrir con esta estatua? El emperador va a ordenar que todos los habitantes de su imperio se inclinen ante ella y la adoren. Curioso, se mencionan 6 instrumentos que tienen que sonar y esos 6 instrumentos cuando suenen, pues es como si dieran la orden de que todo el mundo se postre delante de esa imagen. Claro, en el libro de Daniel se nos habla de actos históricos, como fue Nabucodonosor, el imperio de Babilonia y por supuesto lo que se narra aquí. Ahora, en nuestro tiempo, en la época del Nuevo Testamento, vemos que las cosas que en el Antiguo tenían una forma muy física y natural, en realidad son sombras o símbolos de algo superior que tendría que ocurrir después. Ocurre con la ley, ocurre con los tipos de Cristo, ocurre con Israel, ocurren con muchas cosas de la historia que ocurrieron y están ahí, pero que en realidad son figuras o imágenes o sombras de lo que tenía que venir después de Cristo. Entonces, esta estatua realizada con no solo las medidas, sino con el poder, la economía, el oro de Babilonia, también va a representar lo que leemos en Apocalipsis 13, es decir, que finalmente el ser humano va a levantar algo que represente, con sus poderes, con sus riquezas, que represente al gobierno, al poder
de la bestia, del anticristo, al gobierno de los últimos días, al gobierno global, gobierno mundial. Y por supuesto esa adoración también representa a que se va a hacer obligatorio que todos obedezcan, se sujeten a ese gobierno del anticristo, a ese gobierno de la bestia. Por eso dice que hará matar a todo el que no la adore. ¿Cómo lo hará matar? Bueno, pues puede ser desde dentro o desde fuera. Hoy tenemos tecnología suficiente como para que las nuevas formas de guerra, las armas no convencionales, sino las de última tecnología, puedan apuntarte y dispararte una energía capaz de electrocutarte o de matarte en el acto. Entonces eso podría ser una forma utilizada en los tiempos finales para que se aniquilara todo aquel que no se someta, se sujete al gobierno del anticristo. ¿Cómo? Estará registrado, se le conocerá, para eso se llevará una especie de censo, de recuento de todas las personas con su identificación, supuestamente digital, para ser reconocidas desde cualquier punto, en cualquier lugar de la Tierra. Y entonces el emperador, entre comillas, la bestia, va a ordenar que todos le adoren, se sometan, se sujeten a él, y el que no lo haga, pues sea aniquilado, sea perseguido, sea de alguna forma anulado, destruido, etc. Bien, eso es lo que encontramos como símbolo en el capítulo 3. Entonces, ¿qué va a pasar con esta profecía? Bueno, pues ahí tenemos como la imagen final de la bestia seguramente sea una gran computadora o bien una red de computadoras que estén conectadas, programadas con la inteligencia artificial, con todos los datos habidos y por haber de cada ser humano en la humanidad, por medio de esa recopilación digital, de manera que se sepa exactamente quién sí y quién no le esté adorando. El nexo, quiero decir, la ilustración más exacta que podamos quizá imaginar del poder de la bestia esté en su marca. Lo estábamos viendo recientemente. La marca de la bestia sería entonces un dispositivo conectado con la inteligencia artificial, conectado con esa imagen, con esa computación, de manera que los seres humanos portadores de ese elemento, de esa marca, de ese dispositivo digitalizado, estén directamente conectados con la imagen y que desde la imagen se pueda interceptar, se pueda utilizar el dispositivo como herramienta para influir en la naturaleza de la persona, quizá en su mente, quizá en su corazón, quizá en su sangre, en sus órganos vitales, no lo sabemos, pero lo que está claro es que va a tener esa facilidad. Entonces, ¿qué ocurre en el capítulo 3 de Daniel? Pues que hay 3 personas que son hebreos, que son creyentes en Dios y que han entendido que no se van a inclinar ante la imagen de la bestia porque ellos ya se inclinan ante Dios y solo a Dios le van a servir y adorar.
y son denunciados. Y el emperador va a exigir, una vez que le traen a él, que eso se vea. Él quiere ser testigo de si se inclinan o no ante la imagen. Ellos le van a decir al emperador que no hace falta que se moleste mucho, que sea como sea, no se van a inclinar, no lo van a adorar, no la van a adorar. Y el emperador les advierte que si no lo hacen van a morir, van a ser echados al horno de fuego. Bien, esto es también un símbolo muy interesante. Fijaros cómo aquí aparecen números también. El número 3. El número 3 representa a la divinidad, representa a Dios. Dios es llamémosle así, es un cuerpo, es un conjunto, un equipo, una entidad formada por 3 representantes, 3 caracteres, 3 personas. Así lo leemos en el Nuevo Testamento: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice el Génesis que Dios, que está en plural también ahí, creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, el ser humano también contiene ese 3. El apóstol Pablo lo describiría como, lo leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, esos 3 que no se inclinan delante de la estatua de oro erigida por Nabucodonosor, claramente representan a los creyentes. Pero no solo a los creyentes, sino a los creyentes que tienen el carácter, la actitud y la identidad de Dios, de Cristo. Es decir, el remanente fiel representa a aquellos que han sido transformados a la imagen de Jesús, que van a estar ahí y que por no adorar a la bestia, siendo un remanente, van a ser perseguidos. Van a entrar en esa persecución final que muchas veces llamamos la gran tribulación. Todo esto está representado en Daniel capítulo 3 y lo vemos finalmente en el capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué deberemos de hacer? Bueno, pues aquí lo tenemos bastante claro. Primero tenemos que conocer las profecías para que nada de eso nos sorprenda. Tomar conciencia de qué es todo esto, qué es la imagen de la bestia, para qué es, que es para adorar a la bestia, que la computación y el control tremendo al que nos vamos a enfrentar no tiene otra cosa, no tiene otro proyecto, otra intención, que es controlar a cada ser humano para asegurarse de que han dejado de adorar cualquier otro ser que no sea la bestia, que dejen de seguir a cualquier otro que no sea el anticristo. Y entonces el planteamiento es para nosotros: ¿qué vamos a hacer los creyentes? Pues obviamente aquí tenemos el ejemplo de lo que vamos a hacer. Primero, vamos a resistir y nos vamos a negar a obedecer a la bestia. Por supuesto, eso nos va a poner en un peligro para nuestra supervivencia terrenal. Pero ¿qué hicieron estos 3? Le dijeron claramente al emperador que no les importaba, que Dios, a quien ellos adoraban, es más que suficiente para librarlos en la persecución, en la gran tribulación. Pero que si no los libra, si no nos librara, es igual, no vamos a tomar la marca de la bestia. No vamos a adorar a esa estatua de oro, a esa imagen de la bestia. No nos vamos a someter a ella. ¿Vamos a recibir persecución? Por supuesto que sí. Pero aquí también en el capítulo 3 vemos con mucha claridad que debemos confiar en Dios plenamente, porque Dios estuvo con ellos.
y Dios les libró y Dios les rescató. De manera que nada de eso llegó a afectarles. Así que tenemos que entender a través de estos capítulos qué se espera de nosotros los cristianos, los creyentes. En este tiempo final, cuando vamos a ver al anticristo levantarse como el rey, el emperador del mundo, como aquel que domina y controla todo el sistema, que va a imponer sus leyes, va a imponer su adoración y que va a utilizar todas las riquezas, como leemos en segunda de Crónicas 9:13, donde nos dice que Salomón era inmensamente rico y que cada año recibía en talentos de oro 666. En otras palabras, todas las riquezas del mundo van a ser utilizadas para llevar a cabo este plan. Todos los recursos, todo lo que sea, todo lo que haga falta, se va a utilizar para llevar a cabo el proyecto de la bestia. ¿Podremos huir de ello? Es posible, pero si no huimos, si fuéramos sorprendidos, nuestra fe tiene que estar firme, porque Dios es más que poderoso para librarnos. Dios es más que capaz, es más grande que la bestia, muchísimo más, infinitamente más. Es más poderoso que todo lo que existe. Para Él no es nada. Si somos perseguidos, Él nos puede librar. Pero si no nos libra, estaremos a salvo en sus manos. De manera que podemos aprender de este ejemplo y podemos aprender de las Escrituras lo que Dios espera de sus fieles, de aquellos que no caerán en la apostasía, que no estarán preocupados tanto por su vida que estén dispuestos a negar a Cristo. No, vamos a permanecer firmes y fieles hasta el fin. Que el Señor os bendiga.